Arratsalde on denoi eta mila esker gurekin izateagatik, muchas gracias. Muchas gracias sobre todo por la espera del horario previsto inicialmente. Bien, y es que el presidente del Gobierno español y yo como lehendakari hemos mantenido una primera reunión institucional, nuestra primera reunión institucional. Ha sido una reunión con una agenda muy amplia de temas. Y la reunión yo la calificaría como respetuosa y la calificaría también como fructífera. La reunión ha sido respetuosa, ha sido fructífera, dado que hemos abierto puertas para el acuerdo, puertas para el encuentro, puertas para el diálogo. Esta primera reunión viene muy condicionada por la grave situación económica que padecemos todas y todos. Compartimos la necesidad de reactivar la economía y de volver a crear empleo. Fue el primer eje de actuación como compromiso del lehendakari que asumí cuando todavía era candidato en el debate de investidura, y así se lo he manifestado también al presidente del Gobierno español, y compartimos esa necesidad de reactivar la economía y volver a crear empleo. En este ámbito constatamos la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo en relación al concierto económico y el cupo, un acuerdo que nos permita cerrar un lustro de desencuentros entre los dos gobiernos. Tenemos ya prorrogados tanto la ley de concierto como también el cupo quinquenal, y el objetivo es trabajar un acuerdo técnico que permita convocar la comisión mixta del concierto y establecer las bases para una nueva etapa. En el ámbito de la paz y en el de la convivencia en Euskadi he presentado al presidente del Gobierno español, a Mariano Rajoy, las líneas maestras de nuestro proyecto, líneas maestras que también fueron explicadas en el debate de investidura en el Pleno del Parlamento Vasco, y considero que tenemos que avanzar y que podemos hacerlo. Tenemos que avanzar y podemos hacerlo. No soy partidario de las prisas, pero no nos podemos permitir las pausas. Nos corresponde a todos, a instituciones, a partidos políticos, a asociaciones, a la sociedad civil, ir tejiendo las conexiones, las complicidades que nos permitan avanzar en el gran objetivo que es también la paz y la convivencia para Euskadi. Es una oportunidad histórica que demanda nuestra atención y que demanda nuestra actuación. Mantendré, por ello, un canal de comunicación personal con el presidente del Gobierno español, con el señor Mariano Rajoy, en esta materia. Podemos avanzar y tenemos que hacerlo. Le he trasladado la importancia que tiene también la participación de forma activa por parte del Partido Popular en la Comisión del Parlamento Vasco, en la que estamos representadas todas las sensibilidades políticas. La convivencia depende de que entre todas y todos seamos capaces de reconocer y de asumir el daño causado. Lo dije ayer también en Euskadi, en la presentación de la estructura de la Secretaría General de Paz y Convivencia, pero hoy he vuelto a subrayar en la capacidad de reconocer y asumir el daño causado para encontrarnos mirar al futuro y avanzar en ese futuro. El Parlamento Vasco nos ofrece el foro para este encuentro. Y en otro capítulo, en el ámbito de las relaciones institucionales, le he trasladado también al presidente del Gobierno español nuestra posición en materia de autogobierno. No compartimos desde lo que es el autogobierno vasco y desde lo que es la representación de las instituciones comunes vascas, no compartimos la política de tabula rasa, la política del decreto ley para todos. He trasladado nuestra posición en relación a temas como la ley de educación, la LOMCE, el cumplimiento del déficit presupuestario, la gestión de la sanidad. En estas materias nos encontramos ante decisiones impuestas, difíciles de aplicar e imposibles de entender en función de lo que es la concepción de autogobierno vasco, y solicitamos en este punto la aplicación del principio de subsidiariedad en lo que hace referencia al marco competencial vasco. Solicitamos una vez más también el cumplimiento de los acuerdos de transferencias pendientes y también hemos hablado sobre ello. Reitero, por último, nuestra disposición al diálogo, al acuerdo, mi disposición personal. Creo firmemente que desde el reconocimiento, desde el respeto, desde la bilateralidad efectiva, tenemos la posibilidad de superar desencuentros y la posibilidad de avanzar. Si ustedes me permiten, y en aras a la atención para los medios de comunicación en euskera, voy a dirigir lo que es un resumen de lo que hasta ahora he dicho en castellano, también en euskera.
Espainiako gobernuaren presidenteak eta nik, lehendakari gisa, gure lehenengo bilera instituzionala izan egin dugu. Bileran aztertutako gaien zerrenda zabala izan da, irekia eta zabala izan da, eta bilera errespetuz igaro da eta emankorra izan dela esan dezakegu. Adostasunerako eta akordiotarako ateak ireki egin ditugulako. Lehenengo bilera hau oso baldintzatua dator, denok dakigun bezala, jasatzen ari garen egoera ekonomikoa larria delako. Ekonomia suspertzeko eta enplegua berriz sortzeko beharra ikusi egin dugu, eta hala adierazi nuen hautagai bezala ere osoko bilkuran Eusko Legebiltzarrean. Eremu honetan, eta gaur izan den bilera honetan, itun ekonomikoarekin eta kupoarekin zerikusia duen hitzarmen bat lortzea premiazkoa dela azpimarratu egin dut, eta hitzarmen honek aukera emango digu bi gobernuen arteko desadostasunen 5 urteko epea ixteko. Oraindik ere hau jorratzeke dago. Bigarrena, Euskadin bakea eta bizikidetzaren eremuan gure proiektuaren egitasmoaren ildo nagusiak aurkeztu dizkiot Espainiako gobernuaren presidentea den Mariano Rajoy jaunari. Aurrera egin behar dugu, eta badu horretarako aukera. Ez naiz ni arrapaladan ibiltzearen aldekoa, baina ezin dugu geldirik egon. Guztiok dakigu erakundei, alderdi politikoei, elkartei eta gizarte zibilari loturak eta konplizitateak sortzen joatea, josten joatea Euskadirentzat bakea eta bizikidetzaren helburu handia lortzen aurrera egiteko denoi dagokigula. Aukera historiko bat da, eta hala esan nuen atzo eta gaur ere errepikatu egiten dut. Aukera historikoa da, eta historiko bat da guk arreta jartzea eta aritzea eskatzen duena benetan. Rajoyrekin arlo honetan komunikazio pertsonala mantenduko dut, aurrean duguna ere garrantzitsua delarik, beraz aurrera egin aldugu eta aurrera egin behar dugu. Adierazi diot zenbateko garrantzia duen kasu honetan Eusko Legebiltzarrearen batzordean parte hartzeak, bere kasuan Alderdi Popularraren parte hartzeak, batzorde horretan sensibilitate politiko guztiok ordezkatuta egon daitezkelako eta egotea espero dut. Hirugarren esparrua, hirugarren eremua, harreman instituzionalen alorrean, autogobernuaren gaineko gure jarreraren berri eman egin diot. Ez gatoz bat, orain arte egiten ari dena politikarekin, arlo honetan, ez gatoz bat tabula rasa eta lege dekretua guztiontzat berdina izatea, deituriko politikan. Zenbait gairi buruz, ala nola, hezkuntza legeari, defizitaren irizpidea betetzeari, edo osasunaren kudeaketari buruz, zer iritzi dugun ere eskaini egin diot eta adierazi egin diot. Beraz, Euskal eskumenen esparruari dagokionean, subsidiariotasun printzipioa aplikatzea, ezartzea eskatzen dugu, eta berriro ere, betegabe dauden transferentzia edo eskumenak akordioak betetzea eskatzen dugu. Azkenik, azpimarratzeko, elkarrizketarako eta akordioetarako prest gaudela berretsi egin diot eta berretsi nahi dut gaur zuek guztien aurrean ere. Eskerrik asko eta hemendik aurrera galderarik balego, si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderlas. Gracias. Lehendakari, en primer lugar, habla de que la paz demanda nuestra actuación. Quería saber cuál es el recorrido que tienen que hacer los demócratas o quienes no han jaleado o alentado el terrorismo. Y en el mismo sentido, también apela a que todos tenemos que reconocer y asumir el daño. ¿Qué daño tiene que reconocer una víctima o alguien que siempre se ha opuesto a la violencia, sea cual sea, o cualquier tipo de delincuencia, como puede ser la terrorista? Y por último, si cree que ha podido cometer un error a raíz, en la designación de Jonan Fernández, a raíz de las críticas y la acogida que ha tenido por parte ni más ni menos que la Asociación Mayoritaria de las Víctimas del Terrorismo, la VT, el rechazo de Covite o el Partido Popular, que cuenta con numerosas víctimas en su historia. Muchas gracias. Nada. Me he pronunciado hasta la saciedad, hasta el día de hoy, en cuál es el recorrido que unos y otros debemos hacer. Evidentemente, la sociedad, ni la sociedad vasca, ni la sociedad española le debe nada a ETA. Nada. Es ETA la que debe a la sociedad vasca y a la sociedad española.
Pero es cierto también que en el proceso de construcción, de la consolidación de este tiempo que estamos viviendo, desde hace año y medio con el anuncio del cese definitivo de la acción armada por parte de ETA, hay cuestiones que tenemos que trabajar entre todos que no tienen que ver solo con lo que pueda ser un proceso de pacificación, sino que tienen que ver con un proceso de convivencia normalizada. Y en lo que afecta a un proceso de pacificación, evidentemente hay una tarea pendiente, que es el reconocimiento del daño causado, una revisión crítica del pasado. Ayer lo decía en Gasteiz, en el Gobierno vasco, en la sede de Lehendakaritza, decía que unos más que otros. Y es cierto que algunos, que también lo hemos dicho públicamente en el pasado, hemos hecho un ejercicio autocrítico de lo que ha sido la atención a las víctimas del terrorismo, la mirada a las víctimas del terrorismo. Pero es cierto también que, habiendo hecho esa revisión autocrítica en el pasado, venimos durante muchas legislaturas también trabajando en el resarcimiento, en los procesos restaurativos también, para lo que es el sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo. También en lo que es el trabajo para la memoria, para la verdad, para la justicia. Y en este sentido son compromisos adquiridos en el Parlamento vasco y compromisos cumplidos también por los gobiernos vascos anteriores a mí, o presididos por lehendakaris anteriores a mí, y no solamente el lehendakari anterior, sino los lehendakaris anteriores también. Fíjese que yo podría remontarme a la década de los 80, a acuerdos en la Comisión de Derechos Humanos en la década de los 80 del siglo pasado, en relación a las víctimas del terrorismo en el Parlamento vasco. Bueno, este es un recorrido que estamos haciendo, pero es cierto, insisto, que quien tiene que hacer una revisión autocrítica del pasado es la izquierda abertzale, es la organización terrorista ETA, y quien tiene que hacer un reconocimiento del daño causado, mucho más que el que partidos políticos o instituciones, y no, por supuesto, las víctimas, es ETA o es la izquierda abertzale quien tiene que hacer una revisión autocrítica del pasado y tiene que hacer un reconocimiento del daño causado. A partir de ahí, pues yo creo que hay todo un escenario por trabajar en orden a lo que es la convivencia normalizada, lo que es tejer también esos ámbitos de relación normalizada entre diferentes sensibilidades ideológicas, que sea normal el poder dialogar entre representantes de diversas sensibilidades ideológicas, por muy opuestas que entre sí sean, que sea absolutamente normal compartir espacio en el propio Parlamento vasco, porque así nos ha elegido la sociedad vasca. Ese es el ejercicio que entre todos tenemos que hacer y al que apelo. Y dicho esto también, termino con lo que era la pregunta. No tengo que hacer ningún acto de contrición ni de autocrítica con respecto al nombramiento de Jonan Fernández como secretario general próximo de la Secretaría General de Paz y Convivencia en el Gobierno vasco. Yo pediría a los prescriptores de opinión que sean honestos y que hagan un recorrido de lo que es la trayectoria vital de cada uno de nosotros, y también en este caso del llamado a ser secretario general de Paz y Convivencia nombrado por el lehendakari. Pediría que se hiciera un recorrido vital y honesto, porque lo demás provocaría que yo tuviera que decir cosas que en estos momentos no quiero decir en relación a otras personas y su recorrido vital también. Y prefiero quedarme en el presente con la mirada puesta de esperanza de cara al futuro. Sí. Vale. Sí, lehendakari, gracias. Carmen del Río, del diario La Vanguardia. Aludía usted a una serie de leyes con las que parece que no está de acuerdo y que así se lo ha dicho el presidente. Me gustaría saber si mantiene esa misma posición y le ha hablado de ello al presidente con dos leyes que últimamente también ha provocado en algunas comunidades autónomas determinado disgusto, como puede ser la de Ley de Acción Exterior o la Ley de Unidad de Mercado. Y dado que usted también ha hablado de la flexibilización del déficit, saber si ha encontrado en el presidente una predisposición a esa flexibilidad del déficit a las comunidades autónomas. Gracias. Bueno, evidentemente he hablado y lo he mencionado también en mi intervención inicial del principio de subsidiariedad. Y me he referido también, sí, y le he aportado documentación en relación a la Ley de Acción Exterior,
en la materia en la que también a nosotros nos corresponde una consideración con respecto a lo que es el mundo globalizado y las vías abiertas que tienen que existir de proyección exterior, y no solamente de las oficinas comerciales, sino que hoy en día yo creo que tiene que haber una participación exterior abierta y que en todo caso, además, desde el Gobierno vasco se ha cumplimentado con lo que han sido, por ejemplo, los viajes exteriores que se hayan podido hacer al exterior, la comunicación con el Gobierno español pertinente, etcétera. Por eso es por lo que creemos que no cabe la tabula rasa, tampoco en relación a esta cuestión, de la misma manera que en la LOMCE o que en las leyes del ámbito sanitario, tampoco en esta cuestión. Y en cuanto a lo que es el límite de déficit presupuestario y lo que pueda afectar a las comunidades autónomas, no. Permítame que yo no entre en lo que es el terreno de lo que es régimen común. Yo me limito a lo que es el ámbito de la relación en orden a la bilateralidad reconocida en la Ley de Concierto Económico y la Ley de Concierto Económico y sus cláusulas contempladas en la Ley del año 2002. Esto es lo que es mi responsabilidad y es lo que yo he hablado con el presidente del Gobierno español. Sí, una pregunta muy concreta al hilo de lo que hablaba de la necesidad de que se comparta espacios con normalidad en el Parlamento, y decía que le ha planteado también al presidente del Gobierno que el PP vasco esté en la ponencia de paz en el Parlamento. Me gustaría saber, por un lado, si ha salido de la reunión con la impresión de que el Partido Popular va a participar, a pesar de que esté H. Bildu también. Y luego, sobre el asunto, el tema económico, decía que ha sido una reunión fructífera. Me gustaría, si puede ser, que concrete hasta dónde ha llegado el acuerdo, el principio de acuerdo, si hay fecha para esa próxima reunión de la comisión mixta, si tiene la sensación de que esos 500 millones de la liquidación entre 2008 y 2011 que reclama Euskadi, bueno, pues van a poder ir a las arcas vascas, si también va a ser posible actualizar los tributos que quedan pendientes en el concierto, si puede concretar un poco más. Gracias. Bueno, la primera cuestión, no sé qué es lo que hará el Partido Popular. Es una decisión que le corresponde al Partido Popular y creo que además al Partido Popular del País Vasco, respetando también los ámbitos de decisión de lo que pueda ser un partido político, en lo que en este caso es la representación de ese partido político en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero sí le he dicho la conveniencia de aprovechar entre todos esta oportunidad histórica, insisto, diferenciando lo que es paz y normalización en la convivencia política. Y en este sentido, si este mes, por ejemplo, que está a terminar ya, hemos conmemorado el 25º aniversario del Acuerdo de Ajuria-Enea, y podríamos releer lo que se decía en el Acuerdo de Ajuria-Enea, tan loado y que en su momento incluso fue suscrito por Alianza Popular antes que el Partido Popular, existente antes que el Partido Popular, en el año 1988, y estamos hablando de la participación de todas las sensibilidades ideológicas en las instituciones, así tengan la representación, pues yo creo que es evidente que 25 años después y después de año y medio un anuncio de cese definitivo de la acción armada, creo que tenemos que analizar el tiempo en el que estamos viviendo, mirarlo también con lo que es una proyección al futuro y pensar en que todos podemos ir normalizando la convivencia política en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Será una decisión del Partido Popular. Yo, en todo caso, lo que sí quiero es trabajar desde lo que a mí me compete como lehendakari, desde el Gobierno vasco, con la debida cautela, con la debida mesura, con el debido interés también en que desde el Gobierno vasco ayudemos a que esto sea posible. Y por último, en relación a lo que pueda ser la comisión mixta de concierto, bueno, espero que se activen grupos de trabajo, espero que se active también una reunión de la comisión mixta de concierto. Tengo que decir que en el ejercicio de la legislatura anterior, en 3 años y medio, no sé si ha sido una única vez cuando se ha reunido la comisión mixta del concierto y todavía sigue estando pendiente la renegociación del cupo. Espero que lo podamos solucionar. Esto es lo que he hablado con el presidente del Gobierno español, en orden a lo que son los cálculos que en la Comunidad Autónoma del País Vasco y particularmente nosotros hemos hecho, pero que todo esto tiene que ser tratado en una comisión mixta del concierto y en los grupos de trabajo que, insisto, ha sido la demanda y he encontrado receptividad y espero que se activen los grupos de trabajo correspondientes ya de manera inmediata.
Sí. Quien gestione el micrófono. Sí. Sí, Lehendakari, dos cuestiones. El Lehendakari anterior, cuando vino aquí, también hablaba de política de paz, que le había hablado con el presidente del Gobierno, y hablaba de que veía posibilidades de que el presidente del Gobierno hiciera giros en política penitenciaria. ¿Usted ha percibido también esa posibilidad? ¿Se la ha comentado directamente con el presidente? ¿Cree que en el futuro puede haber algún tipo de cambio en esa política? Y una segunda cuestión más política, si quiere, es hay mucho debate sobre las dos dinámicas, catalana y vasca, las diferencias entre la dinámica catalana y vasca. En Cataluña se está planteando un referéndum, una consulta de autodeterminación. Ustedes no la están planteando. Que me gustaría saber si con el presidente han comentado esas diferencias y si usted ve esas diferencias de esos dos procesos. Hoy usted habla de acuerdo, es un tono muy distinto al que parece llegar de Cataluña. Bueno, en junio del año pasado, respondiendo a la primera pregunta, en junio del año pasado yo entregué un documento que en aquel momento lo hacía en calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco sobre el final de la violencia y la política penitenciaria. Hoy he insistido en lo que son ideas que uno ha venido trabajando durante todo este tiempo, también en orden a lo que pueda ser una política penitenciaria, sí, pero que entiendo que se tienen que contemplar en el marco de discreción y de lealtad recíproca que también nos hemos profesado el presidente del Gobierno español y yo, ya con carácter institucional, para seguir trabajando estas cuestiones. Creo que tenemos claro cuál es la agenda, cuál es el tiempo que cada uno tiene que ir gestionando y que cada uno tiene que ir gestionando tomando la referencia de que ETA tiene que hacer gestos. No podemos quedarnos solamente en el gesto importante, básico, esencial, del cese definitivo de la acción armada del 20 de octubre del año 2011. Creo que tiene que seguir haciendo gestos, que eso también pueda provocar también lo que sean los pasos que otros puedan dar. Pero esto, insisto, creo que tiene que estar en el marco de discreción y de lealtad entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Gobierno de Euskadi, el Lehendakari. Y por lo demás, Cataluña, pues yo respeto, como no puede ser de otra manera, lo que en Cataluña los partidos políticos con representación parlamentaria y en orden a las mayorías construidas después de las decisiones de las elecciones y la constitución del Parlamento de Cataluña, pues estén adoptando. La realidad de Euskadi con Cataluña es absolutamente diferente. Y siendo que la realidad es absolutamente diferente, aun cuando son dos hechos nacionales que responden a dos realidades nacionales, y es necesario que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español entiendan que no pueden construir un Estado llamado plurinacional, reconocido así en la Constitución española, no tomando en consideración los hechos nacionales que son el catalán y el vasco. Entendiendo todo esto y desde lo que es la realidad diferente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hoy he manifestado al presidente del Gobierno español los mismos ejes con las mismas prioridades y ritmos que planteé en el debate de investidura en el Parlamento Vasco. Un plan de reactivación económica y la generación de empleo. Primera cuestión urgente, prioritaria. La segunda cuestión, como ámbito de trabajo, la paz y la convivencia. Y la tercera, la reflexión sobre el modelo de Estado, sí, pero una reflexión que también lo dije en la iniciativa como candidato al Lehendakari. Yo aspiro a que en estos 4 años, en esta legislatura autonómica, podamos construir un acuerdo entre las sensibilidades políticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sí. El tema de la soberanía y todo eso. Es decir, ¿cuál sería su opinión sobre si el Gobierno lo recurre ante el Constitucional como se está especulando? Bueno, en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya vivimos una situación en la que el Parlamento Vasco aprobó por mayoría absoluta un nuevo estatuto político que ni siquiera fue admitido a trámite en las Cortes Generales del Estado, y el Parlamento Vasco también con mayoría absoluta aprobó una ley de consulta que fue recurrida al Tribunal Constitucional y fue dictaminada por el Tribunal Constitucional. Yo me quedo en lo que ha sido el recorrido que hemos hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco y no soy quien para juzgar, salvo lo que
antes he dicho en la respuesta anterior. Entiendo que los dos grandes partidos políticos del Estado, o todos los partidos con implantación en el Estado, deberían ser consecuentes con lo que dicen que son en respecto a la Constitución española, desde la consideración de los hechos nacionales y desde la consideración de un Estado plurinacional y desde la consideración también de lo que es la soberanía popular reconocida en los estatutos de autonomía, por lo menos en el caso del Estatuto de Autonomía de Gernika. Aquí hay 3 peticiones. Ahí. Sí. Quizá es un poco reiterativo, pero quisiera insistir en algunas preguntas que se han hecho. Ha hablado usted de pacificación y ha dicho algo así como las líneas maestras. Hemos planteado las líneas maestras de la pacificación, de por dónde tenemos que avanzar. Yo quería saber de dónde podemos avanzar y debemos hacerlo. Quería saber en qué sentido concreto, cuáles han sido concretamente esas líneas maestras que le ha planteado al presidente del Gobierno y qué es lo que ha dicho él al respecto. Después ha dicho también que respecto a la posición en materia de autogobierno, acaba de ser muy preciso ahora, pero quisiera saber también, ha dicho no compartimos la política de tabula rasa y de decretos. No creo que se conformen con eso a la hora de hablar de autogobierno, de decir que no gobierne el Gobierno central por decreto. Quiero decir, concretamente, ¿a qué se refieren cuando usted plantea cuando dice que ha trasladado su posición en materia de autogobierno? Si puede ser más preciso. Y respecto al nombramiento de Jonan Fernández, ha hablado usted de que las críticas o algunos corrientes de opinión provocarían que yo tuviera que decir cosas que no quiero decir. Mejor miramos hacia el futuro y tal. No sé qué tiene que ver esto exactamente con que el nombramiento de Jonan Fernández pues no se pueda ser ofensivo para, por ejemplo, a las víctimas. Quiero decir, no hubiera podido encontrar un nombramiento más neutral sin que el resto de los que no tengamos que preocuparnos ni por el pasado ni por el futuro, podamos vernos o no aludidos por ese nombramiento. Es decir, no podían haber sido más neutrales y que no ofendiera ese nombramiento a las víctimas en algo tan delicado como es la convivencia y la pacificación. Gracias. De nada. Primera cuestión, líneas maestras. Yo creo que es suficiente con que yo les diga a ustedes de qué hemos hablado. Lo que hemos hablado ya en determinados ámbitos creo que responde al ámbito de la privacidad, de la discreción y de la lealtad en la relación institucional que tenemos que tener el presidente del Gobierno español y el Lehendakari. Creo que es suficiente con que diga a todos y todas ustedes que hemos hablado también de estas cuestiones, de lo que entiendo yo que son las líneas maestras en el trabajo sobre pacificación y sobre normalización en la convivencia, pero que sí es un tema muy sensible, muy susceptible también. Prefiero dejarlo en el ámbito de la discreción y de lo que es esa relación personal, institucional entre el presidente del Gobierno español y el Lehendakari. Sobre lo que es la demanda de autogobierno, que no cree usted que yo me satisfaga con decir que es tabula rasa o que no aceptamos la tabula rasa, pues evidentemente, pero también he dicho, en orden a lo que es la especificidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco en función de lo que es su Estatuto de Autonomía y en lo que es, sobre todo, el reconocimiento de los derechos históricos reconocidos y amparados por la propia Constitución española, lo que he demandado es ese régimen de bilateralidad entre el Gobierno español y las instituciones vascas. Y la tercera cuestión, con respecto a Jonan Fernández, si permítame terminar la respuesta, no voy a decir yo la respuesta del presidente. No soy yo quien para decir la respuesta del presidente. La tercera cuestión, con respecto a Jonan Fernández, mire, insisto, no me gustaría tener que decir sobre otras personas determinadas cuestiones que son aplicables, en este caso, para la respuesta en favor de Jonan Fernández. Pero diré en favor de Jonan Fernández. ¿Fue concejal de Herri Batasuna? Sí, fue concejal de Herri Batasuna en la década de los 80. Pero al mismo tiempo pido que se haga un recorrido vital de la persona de Jonan Fernández a partir de ese momento hasta hoy. Y pido que se haga un recorrido vital honesto de lo que fue su función como responsable de un movimiento social por el diálogo que fue el Carri. Y pido que se haga un también ejercicio honesto de lo que ha sido su recorrido vital durante los últimos años también como coordinador y responsable de un movimiento social que es Baketik, por la paz, en un trabajo de promoción de derechos humanos y de promoción también de valores aplicados a lo que tiene que ser una tarea educativa también en el ámbito educativo. Pido que se haga un esfuerzo por parte de quienes son prescriptores de opinión honesto, porque no hay más que tirar de hemeroteca.
pero tirar de hemeroteca no quedándose en la década de los 80, pasando de la década de los 80 hasta el año 2013. Pido que se haga ese ejercicio. Y creo que para las víctimas del terrorismo, particularmente, además de las víctimas de abusos policiales, que están contempladas también en los trabajos del Parlamento Vasco, además de todo lo que se ha hecho institucionalmente, creo que hay un ejemplo en esta estructura a crear, y es la inclusión también del trabajo que tenemos que seguir haciendo en honor de memoria, verdad, justicia también a las víctimas del terrorismo, y que se compendia en esta estructura en la que está también quien ha sido en la legislatura pasada y en la anterior, por lo tanto, con gobiernos de colores y de signos diferentes, responsable de la materia de víctimas del terrorismo. Y que estamos hablando en el año 2013, después de todo un trabajo realizado por las instituciones vascas y por la sociedad vasca y los partidos políticos vascos, la mayoría de ellos, y que estamos hablando, por lo tanto, de una estructura que va a mirar la promoción de los derechos humanos, el trabajo en favor de lo que es el diálogo y la atención a las víctimas del terrorismo por las mismas personas o la misma persona que lo ha venido desarrollando en ejercicios legislativos y ejecutivos anteriores por parte de gobiernos anteriores. Pido encarecidamente que se analice realmente el momento, la estructura y las personas y el recorrido vital de cada una de las personas. Porque, me pregunto, ante un ejemplo como es el de Jonan Fernández, que fue concejal de Ribatasuna en la década de los 80, ¿qué preferimos? ¿Que todos sigan siendo de Ribatasuna? Porque hay otros que también fueron algo más que de Ribatasuna. Bye. Sí, señor Urkullu, a mí me gustaría, no sé si me puede decir si le ha dicho Rajoy que rechaza ese nombramiento o no, pero al menos sí que me pudiera decir si cree que el nombramiento de Jonan Fernández puede generar un enfrentamiento entre el gobierno español y el gobierno vasco, si existe ese peligro. Muchas gracias. No lo creo. Creo que además estamos por encima de lo que sean los nombres y apellidos de las personas. Creo que estamos en el tiempo en el que tenemos que primar cuáles son las políticas, las dinámicas, las estrategias, en una época en la que, insisto, estamos en el año 2013. Afortunadamente no estamos antes del año 2010. Afortunadamente no estamos en décadas anteriores. Estamos en el año 2013, tenemos que mirar el presente y trabajar desde el presente el futuro. Y creo que estamos por encima de lo que puedan ser lo que cada una de las personas podamos reflejar o representar. Lehendakari, con respeto a los compañeros, voy a hacerle la pregunta en euskera. Bai, jakin nahiko nukela, Rajoy presidenteak zer esan dizun aurreratu ezin badezakezu ere, behintzat baikor ote zeran bi aspektuetan, batetik bakegintzan eskatu dizkiozun urrats horien inguruan, eta baita ere bigarrenean zuk esan diozunean tabula rasa hori ez duela egin behar, eta nolabait Euskadik dekretu gehiago zituela nahi. Bai, hasieran eta nire lehen parte hartzean esan egin dut, bilera oso begirunez aritutako bilera bat izan egin dela, oso errespetuzua izan dela eta emankorra izan egin dela. Eta hala zehazteko bilera orokorrean zer izan den, pentsatu egin beharko litzateke aztertutako gaiak nolabait hori irudikatzen dutela. Bai, bakegintzaren alorrean eta bizikidetzaren alorrean bakoitza bere jarrera izanik eta bere testu inguruan bizi izanik, baina nik uste dut planteamentua emankorra izan egin dela, oro har, eta bestetik ere autogobernuari dagokion aldetik ere, nik uste dut arestian oraindika izandakoak gainditzeke daudelarik, uste dut horretan ere emankorra izan egin dela. Sí. Muchas gracias. Me gustaría que, si pudiera explicarme la diferencia que hay en la actualidad en la realidad de Cataluña y la realidad del País Vasco que usted se ha referido, y también si consideraban necesario ese canal de comunicación directa entre usted y el presidente del Gobierno
para hablar de la paz, si es que no hasta ahora no había existido ese canal con anteriores Lehendakari. Gracias. No desconozco lo que haya existido anteriormente a mí como Lehendakari. Yo tuve un canal de relación personal con el presidente Rajoy en mi calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco, pero hoy ha sido la primera reunión institucional, con carácter institucional. No sé cuál habrá sido la relación anterior, pero en todo caso yo respondo de lo que en estos momentos es el ejercicio de mi función. Y con respecto a Cataluña, ¿cuáles son las diferencias? Hombre, yo podría hablar largo y tendido de cuáles son las diferencias entre Cataluña y Euskadi, desde aspectos demográficos, geográficos, lingüísticos, culturales, históricos, económicos, de todos los ámbitos. Es una realidad absolutamente diferente, salvo en una cuestión común, que es que somos hechos nacionales reconocidos en la Constitución española y con una voluntad de la sociedad, en su caso catalana y en nuestro caso vasca, también de aspirar al ejercicio de ese hecho nacional. Pero dicho eso, pues hay una realidad diferente. Nosotros estamos en dos ámbitos jurídico-administrativos en lo que para quienes somos nacionalistas nos consideramos parte de un mismo pueblo, el pueblo vasco. Y estamos hablando de la comunidad administrativa jurídica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Foral de Navarra. Y eso lo queremos trabajar desde una relación institucional absolutamente normalizada y desde el respeto a lo que los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los ámbitos jurídico-administrativos de cada una de las dos comunidades decidan en cada momento en lo que tiene que ser su relación a futuro. Es una realidad diferente con respecto a Cataluña, por ejemplo. Hay una realidad diferente también en lo que es el reconocimiento de los hechos nacionales en base a los derechos históricos de los territorios históricos del pueblo vasco. Están reconocidos los derechos históricos de los territorios históricos del pueblo vasco en la propia Constitución española. Y es en base a esos derechos históricos, en la medida en la que nos autogobernamos desde una arquitectura institucional diferenciada. Y es una realidad absolutamente diferente la que existe en la Comunidad Autónoma del País Vasco con la Comunidad Catalana. Es una realidad diferente también la que, devenida de esos derechos históricos, tenemos como herramienta el concierto económico, que no es solamente la Comunidad Autónoma del País Vasco quien cuenta con un concierto económico, que es la Comunidad Foral de Navarra, también presidida por UPN, quien cuenta con un convenio económico derivado de los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra como territorio histórico foral también. Y es una realidad absolutamente diferente. Y hay una realidad también diferente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que nosotros tenemos que hacer un trabajo por construir las bases de una convivencia normalizada. Las bases de una convivencia normalizada en la medida en que tenemos todavía una contaminación de muchos años de historia negra practicada por una organización terrorista supuestamente en nombre del pueblo vasco. Y tenemos que superar esas circunstancias y tenemos que trabajar todavía lo que pueda ser una convivencia normalizada. Lehendakari, ha hablado de revisión crítica por parte de la izquierda abertzale, especialmente por parte de ETA, y también ha mencionado a las víctimas de los abusos policiales, que es algo que se ha trabajado dentro del Parlamento Vasco. No sé si esta revisión crítica también la amplía a otros agentes o ha tratado esa revisión crítica respecto, por ejemplo, a las víctimas de abusos policiales con el presidente Rajoy. No, concretamente no he tratado de todas las cuestiones que se han ido trabajando en el Parlamento Vasco, pero no solamente que no lo he tratado con el presidente del Gobierno español, sino que ya el Partido Popular ha sido partícipe de los trabajos de las ponencias que han sido en el Parlamento Vasco en la legislatura pasada. Y, por lo tanto, ha sido el Partido Popular partícipe de lo que fue la ponencia de paz y convivencia y fue partícipe también de lo que fue la ponencia de víctimas de abusos policiales que quedó en la legislatura pasada en lo que es el trabajo tasado hasta el año 1978. Ya es el Partido Popular conocedor de todo esto. Bye. Bueno, euskera hasta gazteleras. Le pido que responda en euskera y castellano. Quería saber si usted considera que es absolutamente importante que se mantenga en el ámbito de la discreción lo que están hablando, o entendemos que están hablando, o no sé si puede confirmar que están hablando sobre política penitenciaria y presos.
Sobre paz y normalización en la convivencia política. Entiendo que es absolutamente necesario. Y paz y normalización en la convivencia política tienen muchos aspectos. Tiene el aspecto de las víctimas del terrorismo, el aspecto de las víctimas de abusos policiales, el aspecto de la revisión crítica del pasado, el aspecto de la política penitenciaria, también lo tiene. Y sí, evidentemente creo que eso en lo que tiene que ser la relación entre el presidente del Gobierno español y el Lehendakari tiene que estar sometido a un ámbito de discreción absoluta. Porque creo que solamente así va a ser fructífero el trabajo que hagamos. Bai, ez daukat bat ere zalantzarik alor horretan, eta alor hori da bakegintza eta bizikidetzarena, eta bakegintza eta bizikidetzaren alor horretan sartzen dira hainbat gai, bai biktimena, biktima ezberdinena, eta baita espetxe politikarena edo gartzela politikarena, eta zinez diot, benetan beharrezkoa dela diskrezioz eta leialtasunez jorratu beharreko Espainiako gobernuaren presidentea eta lehendakariaren arteko bide hau. Zerraitik, emankorra izan dadin. Bestela publikoa baldin bada, guk egiten dugun ariketa hau, beti izango da, interpretazioen arabera izango dena, eta ez da hori emankorra izatea. Sí, Lehendakari, buenas tardes. Sí que ha aludido antes a gestos en política penitenciaria. ¿Qué gestos podrían darse? ¿Cuál podrían ser? Bueno, yo creo que hemos hablado en orden a lo que fue ese documento que hoy entregué en junio del año pasado en calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco, pero creo que sin tener que entrar en esa cuestión, ha habido pronunciamientos por parte de las instituciones vascas y del Parlamento Vasco en legislaturas anteriores también en orden a lo que tiene que ser otra política penitenciaria y una política penitenciaria basada en lo que es el propio espíritu de la Constitución española, de la reinserción y de la resocialización. Y en orden a eso, los gestos que se puedan dar por parte de los presos, sabiendo que no pueden aspirar a lo que alguno está pretendiendo todavía en estos momentos de medidas de gracia generalizadas, sabiendo que no se puede aspirar a eso, que hay una legislación que hay que cumplir, pero que esa misma legislación ofrece la posibilidad de grados de beneficios penitenciarios en función de los pasos que unos y otros puedan dar. Simplemente el tema de las transferencias, que ha dicho que lo ha hablado también con el presidente del Gobierno, era simplemente por saber si ahí ha encontrado alguna receptividad, teniendo en cuenta que con la mayoría absoluta de la que goza Rajoy, bueno, pues ese elemento tradicional para que en otras ocasiones en el pasado ha servido para negociarlas no existe, ¿no? Entonces yo no sé, yo creo que lo que queda más grande son prisiones y seguridad social, si ahí ha encontrado alguna receptividad, solo eso. Bueno, yo no voy a entrar en lo que usted cree que es lo más grande que hay entre las transferencias pendientes, pero evidentemente yo lo que he hecho ha sido entregarle al presidente del Gobierno español una relación de transferencias pendientes en función de lo que fue el informe del Parlamento Vasco en el año 1995 y de lo que han sido los acuerdos que en negociaciones de presupuestos generales del Estado hayamos negociado el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y Senado con el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español en la legislatura anterior. De eso que se ha trabajado hasta el año 2010, partimos con una relación de transferencias pendientes contempladas en el Estatuto de Autonomía. Yo le he entregado la relación, le he expuesto cuáles son mis preocupaciones, cuáles entiendo que son, a la luz del contexto que vivimos en el año 2013, las importantes, y ya es una cuestión que el Gobierno español trabajará en su caso y espero que también en esto podamos ir dando pasos. Lehendakari, atzera egitea da, baina nire lankideari erantzun diozu, keinu edo urratxorien inguruan graduak aipatu dituzuzuk, ez dakit gehiago ere esan liteken eta argi eta garbi hurbiltzeaz, presoen hurbiltzeaz hitz egin ote duzuen, eta hori den bazuk mahai gainean jarri duzun bide hori horren puntuetako bat. Momentuz nahiago nuke esandakoan ageratzea eta ez gehiago esatea, baina esango nuke orain arte espetxe politikaz aritu izan garenean ere jakin badakite presoek eta jakin egin beharko lukete, oraindik ere neurri orokorretaz hitz egiten dutenek ez dagoela horretarako biderik, eta legea betetzeak ere bermatzen duela onurak izatea, presoek onurak jasan egin ahal izatea, eta onurak izan daitezke bai graduetan, bai mailakatzean,
eta baita beste neurri batzutan ere. Lo he dicho antes, me estaba pidiendo la traducción a una pregunta anterior. No, era una traducción a una pregunta anterior en castellano. Si no hay más, eskerrik asko. Gracias.